La Biblia nos dice que toda transgresión recibió justa retribución. ¿Qué se nos está diciendo allí? Que todo pecado, que toda desobediencia, que toda infracción recibió el castigo que se merecía. ¿Verdad? Se le dio el pago que correspondía. Eso se ve fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, en varias oportunidades, Dios utilizó a los ángeles para que le dieran juicio a los hombres y a las naciones. Vemos el caso de Sodoma y el caso de Gomorra. Fueron los ángeles. Y esos ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida y no mires hacia atrás, porque viene juicio de parte de Dios. Y ustedes sabemos la historia. Lot escapó con su familia, pero su esposa vio hacia atrás y ¿cómo quedó? Convertida en una estatua de sal, porque hubo desobediencia. Hubo desobediencia. Y vemos muchos casos en el Antiguo Testamento. El mundo entero cayó bajo el juicio de Dios. ¿Vino qué? Un diluvio. ¿Quiénes escaparon? Noé y su familia. O sea que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en la carta a los Hebreos es lo correcto. Es una verdad que tiene todo el peso de la verdad. Vale la redundancia. Entonces, se nos está diciendo que toda transgresión tuvo que su justa retribución. Más adelante se dice que el alma que pecare morirá. O sea que por causa del pecado viene la muerte. ¿Cuál es la retribución por el pecado? La muerte. Nosotros, la generación de Adán, ¿cuál es la máxima condenación? La Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte. Por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y que dice también la Biblia que no hay justo ni aún uno. Todos pecaron. De modo pues que todos pagaremos una justa retribución por el pecado. Por eso es que el hombre muere. Porque Dios le dijo al hombre: el día que pecare, morirá. Entonces es una verdad que todos los vivos deberíamos entender. Porque cada quien tiene la conciencia de que lo más tarde o temprano, la gente va a morir. Hay algunos que no piensan en eso. Hay unos que le tienen miedo a la muerte. Entonces tratan de callar la conciencia que les dice: arregla tu problema, porque la ira de Dios está sobre ti. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Entonces todo pecado tuvo su justa
retribución. Este es el problema del ser humano. El ser humano tiene que pagar por sus pecados. Y como la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que no es justo ni a uno, entonces la humanidad pagaría ¿qué? Con muerte. Y como se metieron con un Dios que es eterno, la muerte va a ser eterna. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa más impresionante! Tan profundamente peligrosa para el ser humano. Pero el ser humano a veces no piensa en ese peligro, lamentablemente. Por eso es que muchos no buscan la salida. No buscan la salida. Ahora, ¿quién es el que tiene la salida para todas las cosas? ¿Quién es el que tiene la solución a todas las cosas? Dios, el Señor. Porque la Biblia dice que Él es el Salvador. En su naturaleza, en su esencia, Dios es Salvador. Y Dios tiene la salvación para todos. Por eso es que Dios le proveyó una salida de salvación ¿a quién? A Adán. Al primero que pecó. ¿Pecaste? Bueno, la solución te va a venir a través de uno que va a descender vendrá de la simiente de una mujer. Pero mientras tanto, el que va a pagar por tu pecado hoy va a ser un cordero. Y ese día se sacrificaron un cordero y su sangre, la sangre del cordero, logró cubrir el pecado de Adán. Y ese cordero estaba tipificando un cordero que vendría. El mismo cordero que vendría sería de la simiente de la mujer. Por eso Juan el Bautista dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo pues que Adán resolvió su problema, pero el mundo también tiene la oportunidad, la posibilidad de resolver sus problemas. Y cuando decimos mundo, estamos diciendo a toda la humanidad, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque la salvación es para todos. No es para un grupo de privilegiados, no es para un grupo de seleccionados, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿depende de Dios? No. Depende de la persona. Gloria a Dios. Porque Dios proveyó entonces en Jesucristo el camino de la salvación. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no le echo fuera. El que viene a mí obtiene la salvación. Porque la salvación está en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Hizo un pacto de salvación, un arreglo, un acuerdo con Dios en la eternidad. Allá en la eternidad se puso de acuerdo con Dios, porque Dios es omnisciente. Dios ya sabía lo que venía, lo que iba a pasar.
Entonces, desde la eternidad ya el Cordero, dice la Biblia, que fue inmolado. O sea, ya había un pacto en que el Cordero de Dios iba a ser inmolado o fue inmolado en los planes de Dios, en la eternidad de Dios. Solamente que había que realizarlo en esta dimensión, en la dimensión humana, en la dimensión del hombre. ¿Para qué? Para que pudiera resolverle el problema al hombre. Por eso fue que Jesús vino al mundo. Vino, se hizo carne. La gloria de Dios se manifestó en Jesucristo. La gracia de Dios. Y fue Jesús a la cruz y Él pagó con su sangre, pagó con su muerte en la cruz la salvación del hombre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es un plan, es un acuerdo que fue hecho por el Padre y el Hijo. Y entonces, este es el acuerdo que vale, el pacto eterno. Y nadie puede soslayar, irse por otro camino. Porque de lo contrario, el ser humano nunca logrará la salvación. No se puede estar inventando. Y lamentablemente lo que ha hecho el ser humano ha sido inventar cosas que están fuera del plan de Dios. Y como el hombre no va por el plan de Dios que establece que el camino del hombre es a través de la cruz de Cristo, que es a través del sacrificio de Cristo, que es poniendo su fe en la sangre de Cristo, como se han ido por otro camino, han inventado muchos caminos, el hombre entonces permanece. ¿Sigue en qué? En su pecado. Bien.